Bueno, ¿algún tipo de consulta, pregunta o algo que me quieran hacer? ¿Cómo anduvieron con los trabajos? ¿Anduvieron bien? ¿Pudieron hacer? Bueno, vamos a ver entonces ahora la unidad 8, que esta tiene que ver con la obligación tributaria y vamos a ver el derecho tributario material. Yo no sé si ustedes se acuerdan que yo les había planteado de que al igual que en el derecho penal, en el derecho tributario se da, se debe dar el principio de legalidad. El nullum tributum sine lege es muy similar al nullum poena sine lege que existe en el derecho penal. Y aquí se da algo similar a lo que es la tipicidad en el derecho penal, que se llama subsunción. ¿Qué va a ser? Va a ser la adaptación o el encuadre de la hipótesis que está prevista en la norma, la hipótesis que está prevista en la norma a, a un acontecimiento que ocurre en la realidad. Entonces, eso es lo que se llama la subsunción, que es la adecuación de la conducta del obligado o de la situación del obligado al presupuesto hipotético, fáctico y condicionante que se denomina hecho imponible. Entonces, vamos a ver qué pasa acá. Vamos a ver primero la relación jurídica tributaria. Bueno, esta relación jurídica tributaria ustedes deben remontarse a la obligación del derecho civil y comercial, ¿sí? Es un vínculo jurídico, pero entre quiénes y quiénes, y aquí tenemos diferencias. El sujeto activo en la obligación tributaria siempre va a ser el Estado, nacional, provincial o municipal. El sujeto pasivo va a ser el obligado a una prestación y donde el vínculo jurídico van a ser en virtud de una pretensión que va a tener el Estado consistente en una prestación pecuniaria a título de tributo. Siempre en la obligación tributaria, la obligación van a ser de la ley, no como el derecho civil y comercial que puede tener otras fuentes de la obligación, y se va a diferenciar entonces con la obligación del derecho privado con el objeto de la prestación. El objeto aquí va a ser un tributo, que es una institución jurídica de naturaleza propia, uniforme y diferenciada. Otra corriente de la doctrina también señala de que obligaciones tributarias no son solamente las que tienen que ver con el pago del tributo, sino también aquellas que tengan que ver con el cumplimiento de deberes formales que no necesariamente imponen la obligación de erogar una suma de dinero, sino de cumplir con determinados comportamientos o conductas de parte del sujeto obligado, como por ejemplo presentar declaraciones juradas, exhibir determinados formularios o cumplir con determinados comportamientos, como por ejemplo tolerar la fiscalización, responder los requerimientos y demás, que su incumplimiento trae aparejado sanciones y donde la imposición por parte del Estado de estos comportamientos es obligatoria. Es decir, que el contribuyente no tiene la posibilidad de cumplir o no cumplir, sino que siempre el incumplimiento va a traer aparejado una sanción. Bueno, vamos a ver los sujetos pasivos de la obligación tributaria. Y acá vamos a entrar a acompañar a la ley 11683 en sus artículos 5 a 9, que regula a los llamados responsables por deuda propia y responsables por deuda ajena. Los contribuyentes son responsables por deuda propia. Y después vamos a ver todo el detalle de corresponsables por deuda ajena. ¿Qué diferencia hay entre el contribuyente o responsable por deuda propia y el responsable por deuda ajena? Que uno realiza el hecho imponible y el otro, a pesar
de no realizar el hecho imponible, tiene la obligación del pago del tributo. Entonces, ¿qué va a ser necesario que nosotros sepamos? Que nos adelantemos a un concepto, a ver el concepto de hecho imponible. ¿Qué es el hecho imponible? Yo les decía que técnicamente es el presupuesto hipotético, fáctico y condicionante que de ocurrir en el plano real, en el mundo fenoménico, genera la obligación por parte del sujeto del pago del tributo, por parte del sujeto pasivo. ¿Qué es, hablando en forma sencilla, digamos, el sujeto pasivo, la persona que realice el hecho imponible, va a ser aquella persona que se adecue por su comportamiento a la hipótesis? Por ejemplo, en el impuesto automotor, de esto ya habíamos hablado, en el impuesto automotor dice la ley del impuesto automotor dice que son obligados al pago de este impuesto los titulares registrales, ¿sí?, de un automóvil ubicado en jurisdicción de, o puede ser la ciudad de Posadas, la ciudad de Corrientes, etcétera, ¿eh? Entonces, normalmente es un impuesto que es municipal, aunque en algunas provincias lo legisla la provincia y lo recauda el municipio. Y en otras provincias se los legisla en forma conjunta. Es decir, que por un lado te cobra una parte de la provincia y otra parte el municipio. Pero, ¿cuál es el hecho imponible? El hecho imponible es ser titular registral de un automotor. Entonces, ¿cómo, qué tiene que pasar para que yo me convierta en obligado y sujeto pasivo, en obligado al pago del impuesto automotor? Yo tengo que tener un auto que registralmente figure a mi nombre. Entonces, allí yo soy, ¿sí? Me convierto en sujeto pasivo. ¿Por qué? Porque realizo en la realidad la hipótesis prevista en la norma. Y este hecho imponible va a tener cuatro aspectos. Un aspecto de material o descriptivo que describe lo que debe ocurrir. Un aspecto personal o subjetivo que nos da los datos para determinar quién va a ser el sujeto. En algunos casos te dice la norma, te dice el obligado, en otros te dice las personas humanas y sucesiones indivisas, en otros te dice las personas humanas y personas jurídicas, en otros las personas jurídicas exclusivamente. Entonces ahí ya nos va a dar la norma también quiénes van a ser los sujetos. A veces nos dice, o a veces nos dice el obligado o el titular registral. Entonces nosotros tenemos que interpretar la norma y determinar el sujeto pasivo. Después nos va a dar el aspecto territorial. Entonces ahí nos va a decir titular registral en jurisdicción de la ciudad de Posadas. Entonces ahí nos va a dar, nosotros vamos a ver, si yo tengo, como hace toda la gente en Posadas, se va a inscribir dónde el auto, ¿eh? ¿Dónde escribe el auto la gente en Posadas? ¿Eh? San Carlos Corriente, en Lo Ituzaingó, ¿sí? inscribe en Ituzaingó o en San Carlos. ¿Y por qué? Porque está huyendo del aspecto territorial del hecho imponible. ¿Se entiende, no? Ahí el otro día me consultaron, porque fíjense lo que son una persona que tenía muchos bienes, tiene bastantes bienes, y que es de una ciudad ahí del interior, ahí de Misiones. Pero tenían un vehículo o un par de vehículos y entonces el señor y la señora cambiaron su domicilio a Ituzaingó. Fíjense, para tener para pagar la patente, para pagar la patente en Ituzaingó y estar inscriptos con domicilio en Ituzaingó. Bueno, la señora falleció. Entonces ahora el sucesorio, para los que están estudiando sucesiones, el sucesorio va a tramitar en el último domicilio del causante. Entonces la familia dice, sí, pero
el cambio de domicilio ese fue simbólico nomás, porque obviamente la familia vive, que tiene que hacer el sucesorio, vive en una ciudad del interior de Misiones. Entonces, dice, sí, pero ese domicilio era simbólico con la finalidad de buscar un ahorro en el impuesto automotor. Y bueno, pero eso no se puede explicar, uno no lo puede explicar en el código, no puede hacer dar esa explicación. El código dice que el sucesorio va a tramitar en el último domicilio del causante. Y entonces esta señora tenía bienes junto con su esposo en el interior de Misiones. No sé si era Apóstoles o alguna ciudad de por ahí de Misiones. Pero inevitablemente el sucesorio va a tener que tramitar en Ituzaingó. ¿Eh? Y esto se llama migración interna, que es cuando el contribuyente muda su domicilio dentro del país buscando bajar la tributación. También se da la migración internacional. Nosotros tenemos un caso de dos hermanos que ellos, cuando apareció el impuesto a los bienes personales, el impuesto a los bienes personales con alícuotas especiales por patrimonio en el extranjero, había dos señores, fíjense, esto es increíble y también es una historia linda porque es una historia que te llena de ilusión y de esperanzas. Dos muchachos jóvenes que vendían cosas en el 11 en Buenos Aires, ¿sí? Ellos vendían cosas en el 11. Y bueno, y la cuestión es que eh, se ponen a conversar y dicen, ¿por qué no nos asociamos y empezamos a traer cosas de China? Y bueno, y la cuestión es que se fueron ellos a descubrir China, fueron a hacer un descubrimiento. Hace unos 10 o 15 años, se fueron a descubrir China y bueno, y la cuestión es que vieron cómo era, qué cosas podían traer, qué sé yo, y también vieron que ellos acá podían llevar cualquier cosa y allá en China te lo hacían. O sea que vos le podías llevar, qué sé yo, una zapatilla con el logo de Adidas, por ejemplo, le llevaba qué sé yo, un escudito de Boca, un mate que tenga el escudo de Boca, le llevaba una taza, ellos te hacen lo que le pide, de River, de Argentina, banderines, lo que fuera. Y bueno, la cuestión es que entonces comenzaron a trabajar y empezaron, bueno, probaron, trajeron el primer container y empezaron así. Y empezaron a traer, entonces uno iba, se quedaba 15 días en China, el otro venía y el otro iba. Estaban 15 días y 15 días. Y así estuvieron durante 10 años. 15 días en Argentina, 15 días en China, haciendo fabricar los productos y trayendo. ¿Y qué pasó? Empezaron a ser mayoristas de todos esos productos de bazar, digamos, acá en Argentina, pero a la vez empezaron a poner, acá eran mayoristas y tenían un local, y empezaron a poner locales en otros lugares del mundo. Entonces pusieron un local en Panamá, pusieron un local en Paraguay, pusieron en Perú, pusieron en Bolivia, pusieron en Uruguay, pusieron en varias ciudades de Estados Unidos. Sí, indudablemente con una mente amplia, ¿no? Porque vieron que uno muchas veces quiere tener todo controlado y cuando uno quiere tener todo controlado, se dificulta las posibilidades de algo donde uno no está presente. Y la cuestión es que les empezó a ir súper bien, empezaron a comprar propiedades en distintos países y en la Argentina solamente tenían su casa. Y en el 11 tenían un local grande ahí en el 11 y tenían solo su casa en la Argentina. La cuestión es que los dos se divorcian por esos misterios de la vida, se divorcian y les dejan sus casas a sus respectivas ex esposas. Entonces ellos se quedan con el local del 11 exclusivamente como único patrimonio en la Argentina. Y Eh, y bueno, la cuestión es que yo tengo una amiga que ella es la abogada de ellos desde hace muchos años. Y bueno, y la cuestión es que un día la llamo, no sé si le conté ya esta anécdota, ¿no?
la llamo a mi amiga y le digo, le quería preguntar porque yo siempre le pido que me revise expedientes o yo ya cuando pido los poderes ya la incorporo a ella en el poder, cosa que le digo, anda, mírame tal expediente, ella va, mira, me cobra, yo le transfiero, me va, me mira, me trae fotocopias, etcétera, o saca fotos. Y entonces siempre estamos en contacto. Y un día la llamo y le digo, te quería molestar para ir a ver un expediente, qué sé yo. Y me dice, "Ah, mira dónde estoy". Y me manda un video, estaba en Panamá, en un hotel, en el piso 40 más o menos. Y me dice, mañana tengo una audiencia con la empresa Gillette. ¿Por qué? Porque Gillette había hecho una denuncia por falsificación de marca, porque había un container que ellos habían comprado que traía máquinas de afeitar que eran falsificadas. Entonces dice, bueno, mañana tenemos una audiencia de mediación ahí en Panamá. Tenían la audiencia de mediación con los abogados de Gillette, que no sé de qué país es la empresa, con los abogados de Gillette para definir el destino de la mercadería esa, que ellos decían que era una mercadería falsificada. Bueno, la cuestión es que ella tenía toda la autorización para decidir qué tomar. Bueno, al final ya acordaron la destrucción de la mercadería y Gillette retiraba todo tipo de denuncias, digamos, a los efectos de que cerrar la causa, digamos, con el pago de las costas por su orden y demás en un acuerdo que hicieron ahí en Panamá. Bueno, la cuestión es que, ¿qué pasó con esta gente? Esta gente empezó a tener patrimonio, más patrimonio en el extranjero que en la Argentina. Y hace, qué sé yo, en el año 2019 o 2018, 2019, salió una modificación al impuesto a los bienes personales donde la alícuota máxima es del 1,25%. Es un impuesto al patrimonio. Se suman todo el patrimonio que tiene la persona y tiene que pagar una alícuota que va del 0,50 al 1,25. Pero si los bienes están en el extranjero, ¿sí? El impuesto es el 2,50%. O sea, se duplica para aquellos argentinos residentes en la Argentina que tengan bienes en el extranjero. ¿Me siguen hasta ahí o no? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿No? Bueno, entonces, el impuesto a los bienes personales es un impuesto que grava todos los bienes que tiene una persona en la Argentina, ¿sí? Y tenía que pagar la alícuota del 0,5 al 1,25%. Pero se amplía el impuesto y dice que tienen que pagar también por los bienes que tienen en el extranjero y pagar el doble de la alícuota por los bienes, como que fuera un castigo por tener bienes fuera del país. Con otro castigo más, que si yo tengo un bien acá en la Argentina, yo tomo para determinar el impuesto el valor de compra o la evaluación fiscal, el que fuera mayor. Yo no sé si ustedes alguna vez vieron la evaluación fiscal de un inmueble, de una casa, por ejemplo. Si ustedes miran la evaluación fiscal de una casa, supongamos una casa que vale 50 millones de pesos, la evaluación fiscal es 5 millones o 1 millón, 2 millones. Entonces el impuesto que se paga no se paga por el valor de mercado, sino por la evaluación fiscal. Entonces el impuesto es pagable, porque si hubiera que se pagara por el valor de mercado sería imposible de pagar. Sería extremadamente alto, porque hay casas, por ejemplo, que son muy caras, ¿sí? O terrenos que son muy caros, que no generan productividad al titular del terreno y que, o si no, obligarían a que la persona lo tenga que vender al terreno para pagar el impuesto. No sé si se entiende o no. No sé si llegaron a ver esa situación. Si ustedes miran una boleta del impuesto inmobiliario, lo que dice es valor tierra, valor superficie construida, valor tierra, superficie construida, dice. Si no tiene nada construido, dice valor tierra. Pero el valor que figura ahí es un valor simbólico y eso se llama evaluación fiscal. Es un valor a los fines del pago de los impuestos.
que nunca es el valor de mercado. La propiedad tiene un valor de mercado. ¿Cuál es el valor de mercado? Vos llamas a una inmobiliaria y la inmobiliaria te tasa el inmueble y ahí te da un valor de mercado. Es el valor por el que uno vendería una casa o compraría. ¿Me siguen o no? ¿Se entiende eso? Perfecto, Es sí, sí, profe. el valor de mercado. Bueno, pero el inmueble tiene una evaluación fiscal, que es el valor sobre el cual se pagan los impuestos, que es un valor mucho menor. Supongamos que sea 100 veces menor. Si el inmueble, supongamos un inmueble que vale $50.000. Una casa que vale $50.000 es una casa bastante pequeña. ¿Eh? Supongamos un inmueble que vale $50.000. Imagínense ahí los departamentos de la Costanera y Posada valen $500.000. ¿Eh? ¿Cuánto sería $500.000 en pesos? 500 millones. 500 millones de pesos. ¿Eh? Bueno, pero el impuesto no va a ser calculado sobre los 500 millones, sino que se toma un valor simbólico y se paga el impuesto en proporción a una cifra que sea razonable. ¿Eh? Entonces, no se toma el valor de mercado, sino se toma un valor que le da a la municipalidad en lo que se llama evaluación fiscal. Bueno, ¿qué le pasó a estos señores? La ley dice que cuando los inmuebles están en el extranjero, ¿sí? Los bienes tienen que tener el valor de mercado y pagar el impuesto sobre el valor de mercado. Es decir, no ya sobre el valor fiscal, sino el valor de mercado. Y vos tenés la obligación de hacer tasar el inmueble para determinar cuál es el valor del bien. Entonces esta gente tenía que, por el inmueble que tienen en New York, tenían que hacerlo tasar, el del Uruguay, el de Panamá. La cuestión es que el impuesto le daba una cifra extraordinariamente alta. Entonces, ¿qué decidió hacer esa gente? Irse de la Argentina. Decidieron irse, ¿eh? Y se fueron a vivir al Uruguay. Entonces, yo no sé si vendieron el local de la Argentina, pero sí lo cerraron el local de la Argentina. No sé si el local lo tienen todavía o no, pero lo cerraron y se quedaron trabajando en los otros países. Se quedaron, siguen produciendo allá en China y se quedaron trabajando en los otros países y se fueron a vivir al Uruguay. Eso es un caso de migración internacional. ¿Con qué objetivo? Es buscar la menor tributación. Y ese es un dato importante a tener en cuenta. Y esta gente no son gente que nacieron ricos. Ellos se hicieron ricos gracias al comercio. Y en 15 años se hicieron millonarios. La cuestión es que cada uno tenía un patrimonio de más de 1.000 y pico de millones y la ley de impuesto a la riqueza establecía de que aquellas personas que tengan un patrimonio de más de 200 millones tenían que pagar el impuesto a la riqueza. Bueno, ellos se habían ido de la Argentina, pero estaban haciendo el trámite de la ciudadanía uruguaya y estaban dejando la residencia argentina. Pero para dejar de ser residente argentino, vos tenés que estar más de 180 días corridos fuera de la Argentina. Entonces, ¿qué pasó? Cuando ellos se fueron, no cumplían los 180 días, salió el impuesto que vulgarmente se llama impuesto a la riqueza, que el que yo planteé en la inconstitucionalidad, que yo les compartí ahí 2 o 3 fallos de esos, salió el impuesto a la riqueza y como ellos no cumplían los 180 días en Uruguay, la ley establecía retroactivamente de que ellos tenían que pagar el impuesto. Ellos hicieron el planteo de inconstitucionalidad, pero ellos no tuvieron fallo a favor, ¿sí? Y bueno, no sé qué más hicieron si al final creo que pagaron el impuesto. Del que nosotros, con nuestros clientes, no están pagando porque nosotros estamos planteando la inconstitucionalidad. Pero fíjense lo que es, cómo es la tributación que te puede hacer cambiar de país, ¿eh?
obviamente, y ahí qué es lo malo, lo negativo, es que cuando los impuestos en los países cercanos, porque Uruguay, por ejemplo, está de Buenos Aires, está a 1 hora, de Concordia está enfrente, de Gualeguaychú está enfrente, o sea, es un país que está muy cerquita. Lo mismo pasa con Brasil, lo mismo pasa con Paraguay. ¿Y qué hicieron estas personas? Estas personas, como consecuencia de que a ellos les convenía mudarse, se mudaron. Entonces, esto es un dato importante a tener en cuenta porque cuando uno va a crear impuestos, un país tiene que tener en cuenta los impuestos que se pagan en los países vecinos, porque si no, puede producir esta migración, esta migración, la ida de las personas buscando una menor tributación. Como ellos tenían que pagar muchos millones, supongamos, yo creo que ellos habrán tenido que pagar alrededor en el año 2020, unos 70, 80 millones de pesos. Y yo creo que el dólar ahí en el 2020 estaba, no sé, 110, 120 pesos por ahí. Y ellos tenían que pagar, qué sé yo, unos, qué sé yo, 700 millones. ¿cuánto? 700 y pico millones. Con un dólar a 110. Bueno, el dólar estaba a 110 y tenían que pagar 60, 70 en 70, principio, claro. 70, 80 millones. Habrán sido unos 70, 80 mil dólares, capaz, ¿o no? Ellos ya se habían ido por el otro impuesto y les apareció este, y entonces, y este les reclamaron, digamos, y este, por este impuesto le hicieron el reclamo. Pero a lo que yo voy es de que cuando se crean los tributos, uno tiene que ir teniendo en cuenta, haciendo la comparación. ¿Por qué? Porque estas personas, por ejemplo, tenían acá 60 empleados, 60 y piquito empleados en la Argentina. ¿Qué hicieron? Despidieron a todos, le indemnizaron a todos y se fueron. Y ese es el detalle a tener en cuenta, que ¿quiénes se pueden ir? Se pueden ir las personas que tienen su vida solucionada, las personas que tienen dinero, que tienen recursos, esas personas se pueden ir. Y justo las personas que nosotros no necesitamos que se vayan. Nosotros necesitamos que esas personas se queden acá, generen empleo, hagan inversiones, den trabajo, ganen dinero, ¿sí? Y que paguen impuestos, pero que sean razonables para no desalentarlos y no empujarlos a que se vayan. Lamentablemente es así. Ahora, claro, nosotros nos quedamos acá porque, no, primero porque no nos podemos ir a ningún lado. ¿A dónde nos vamos a ir? Si no tengo para quedarme, como el dicho ese. Bueno, por un lado. Y por otro lado, nosotros, la posibilidad de generación de empleo que tenían esas personas de hacer inversión y de hacer cosas, también hay que valorar, digamos. Y bueno, como hubo una corriente de persecución a las personas con dinero, bueno, este no es el único caso. Hay muchas personas que allá cuando apareció este impuesto a los bienes personales, la modificación se fueron de la Argentina como consecuencia de esa situación. Entonces, y en realidad lo que nosotros necesitamos es que la gente invierta en la Argentina, de empleo en la Argentina, porque si no vamos a terminar siendo todo empleado público. ¿eh? Y todos no podemos ser empleados públicos. Alguien tiene que estar en la actividad privada. ¿Y Profe, qué es lo que? Sí, sería casi parecido a lo que pasa acá con ingresos brutos y que se terminan yendo todos a Corrientes, los aserraderos, por ejemplo. bueno, ahí tenés un problema, digamos. Esto ya hay un viejo caso que se llama Urrutia, que si ustedes ponen en Google caso Urrutia, es un caso de una aduana interior, digamos, donde la provincia de Misiones le cobraba un impuesto por la salida de mercadería ahí de Misiones y se declaró la inconstitucionalidad de eso. Si ustedes ponen Urrutia, ahí o caso Urrutia, le sale el caso, un viejo caso, que está en todos los libros de derecho constitucional, donde ya se daba esa situación. Y bueno, y ahora Misiones tiene el problema de que cuando vos vendés
cuando vos vendés en Misiones, tenés que ser agente de retención y percepción, agente de retención y percepción de, el impuesto a los ingresos brutos de todas las personas con las que comercian con vos. Eso es, que estén inscritos en lo que se llama convenio multilateral, o sea, que también hayan realizado operaciones alguna vez con Misiones. Ahora, por ejemplo, un chico me consultó que él tenía que pagar, bueno, él no conocía la norma, la legislación de Misiones y su contador tampoco. Y la cuestión es que ellos venden, él es distribuidor de la empresa Colgate, ¿eh? Que no sé cómo se llama Colgate, antes se llamaba Palmolive, algo así, no sé, pero Colgate todos conocen, la crema dental, digamos. Y bueno, él es el distribuidor de eso. Y distribuye, desde hace poco, que le dieron la distribución de Colgate ahí en Misiones, o sea, hace un año, en el febrero del 2023. Y bueno, la cuestión es que por la venta en Misiones le hacen una determinación enorme y donde él, por no haber actuado como agente de retención y percepción, él le tenía que haber, cuando le pagaba a Colgate, le tenía que haber retenido un porcentaje del pago que le iba a hacer. Es decir, ahí, eso ya vamos a ver ahora, un poquito más abajo. Actuar como agente de retención. Y cuando uno actúa como agente de percepción es sobre el monto de lo que le va a vender, le adiciona el impuesto. En un caso le resta y en otro le suma. Ahora ya vamos a ver. Y entonces, eso, bueno, le sale una determinación de 18 millones, pero ¿qué pasa? Yo le decía, esto te va a traer aparejado una multa de otros 18 millones. Y le da 6 millones de pesos de impuesto a pagar. Entonces, él no conocía la legislación, pero ¿cuál es el principio rector de la ley en nuestro país? Las leyes que ¿Se las presumen leyes conocidas? se presumen conocidas por todos. Él no puede argumentar el desconocimiento del derecho. Entonces, ¿qué tenía que hacer él? Si él iba a comerciar con la provincia de Misiones, tenía que saber cuáles eran los impuestos que tenía Misiones. Bueno, él, digamos, su contador no le informó, desconocía la existencia de esos dos regímenes, y entonces, y si ustedes se ponen a buscar los fallos, por ejemplo, pongan Chandón contra la provincia de Misiones, ahí, porque digo Chandón porque es algo rico, ¿eh? Y ahí van a ver todos casos iguales por el mismo problema. Volkswagen contra la provincia de Misiones, todo es el mismo problema. Y ya están, bueno, ¿y qué pasa? Y bueno, en todos los casos, dentro de la provincia de Misiones se perdió en todas las instancias y, y bueno, y hay fallos de la Corte Suprema sobre esta cuestión. Es decir, que la provincia de Misiones y sus tribunales respaldan la decisión respaldan la decisión que tiene, que tiene que tiene el Código Fiscal de Misiones, y Misiones tiene un régimen especial para todo. Es una provincia especial. Y a mí me parece muy bien porque está, desde el punto de vista de la recaudación, digamos, está en un lugar ubicado estratégicamente que vos no puedes argumentar, por ejemplo, que vas en tránsito hacia otra ciudad o hacia otra provincia, perdón. Acá en Corrientes, por ejemplo, vos, si un camión entra por el sur de Corrientes, puede decir, me voy a Misiones, me voy a Formosa, me voy a Chaco, ¿eh? Entonces, pues, pero en Misiones no, el camión que va a Misiones, ¿no? Porque al estar en una zona limítrofe, y tiene dos entradas, Misiones prácticamente, tiene la entrada de la ruta 12 y la ruta 14, ¿sí? Y después caminos de tierra, digamos, pero entonces sí o sí ahí tienen la posibilidad de cobrarle todos los impuestos. Y la verdad que estratégicamente está bueno. Dificulta el comercio, digamos. Es una situación especial. Toda la Argentina se queja del régimen impositivo de la provincia de Misiones en materia de impuestos provinciales. Y fundamentalmente de un impuesto que todo el mundo propone que se lo suprima, que es el impuesto que se llama los ingresos brutos. ¿Eh? Bueno, entonces,
Entonces ahí teníamos el criterio, el aspecto territorial del hecho imponible y después tenemos el aspecto temporal. Y la temporalidad es de cuándo a cuándo va a regir el impuesto. Generalmente, en materia de temporalidad no hay conflictos, salvo en casos excepcionales. Por ejemplo, en algunos impuestos, como el impuesto a las ganancias, por ejemplo, tiene la particularidad que no respeta, ¿sí? Aquellos impuestos que son periódicos no respetan el principio, ¿sí? De irretroactividad de la norma. Por ejemplo, ¿vieron este impuesto a las ganancias de cuarta categoría que se quiere volver a poner, que se suprimió el año pasado, que del justicialismo y a propuesta de Massa se suprimió el impuesto a las ganancias de la cuarta categoría el año pasado? No sé si escucharon eso o no. Estuvieron viviendo en la Argentina el año pasado, ¿no? Sí, profe, escuchamos. Bueno, Sí, y se, profe. y se suprimió el impuesto a las ganancias para los trabajadores de la cuarta categoría. Personas que hayan tenido remuneraciones superiores, hoy creo que es a remuneraciones superiores a 1.500.000 pesos. Bueno, ¿qué pasa en realidad ahí? Se genera una situación de terrible injusticia entre los contribuyentes. Porque, por ejemplo, la persona que está en el monotributo y que tiene un ingreso de 10 veces menos, paga una parte de su impuesto para el impuesto a las ganancias. Y la persona que tiene, por ejemplo, un ingreso ahora de 20, que serían 20 salarios mínimos, que eran como, 20, como 15 salarios mínimos, eran 3 millones, no paga el impuesto a las ganancias. Entonces, lo que se dice es de que, bueno, nadie quiere pagar los impuestos. Y siempre, pero si una persona paga con tan poquito ingreso, como aquellos que tienen un ingreso más grande, más alto, no van a tributar nada de ese impuesto. ¿Y qué pasó? A propuesta de Massa y en la campaña se suprimió el impuesto. Y en las provincias que tenían, que eran la mayoría justicialistas, votaron a favor, digamos, las provincias, los senadores de las provincias votaron a favor de la derogación. Y a la vez, eh, también, bueno, en conclusión, el impuesto fue modificado por la mayoría, tuvo mayoría en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. ¿Qué pasa ahora? Las provincias necesitan el dinero y este dinero es parte de la coparticipación, se reparte entre la nación y las provincias, ¿sí? Y bueno, y ahora, entonces la propuesta ahora es volver a poner el impuesto. Entonces hay que ver ahora qué va a pasar en mayo, cuando en estas reuniones previas que están teniendo los representantes de los gobernadores, a ver si vuelven a poner o no el impuesto. Pero el impuesto no lo pagan solamente los trabajadores en relación de dependencia. Porque yo, por ejemplo, que estoy en el impuesto a las ganancias, eh, tengo también ingresos de cuarta categoría, pero como trabajador autónomo tengo la obligación de pagar. O sea, ahí, por ejemplo, hay una situación, supongamos, si una persona gana 2 millones y es empleado, no paga. Si yo gano 2 millones y como soy independiente y tengo que salir con el cuchillo en la mano todos los días a ver si de dónde saco una monedita, tengo que pagar. Y ahí se genera una situación de injusticia, digamos, en el impuesto. O sea, no está bien o si no, tendrían que sacarle impuesto a todos. Pero si le sacan a todos, se va a producir un déficit fiscal astronómico. Entonces, bueno, ahí, por ejemplo, bueno, ¿qué pasa? Si se llega a establecer el impuesto ahora, va a ser retroactivo a enero. Entonces, lo que estaban diciendo es, para que la gente no se queje tanto, hacerlo, modificar el criterio de la retroactividad del ejercicio, se llama. O sea, como el impuesto a las ganancias es un impuesto que comienza el 1 de enero y termina el 31 de diciembre,
como para que no se quejen tanto que el impuesto a las ganancias para los empleados en relación de dependencia comience a regir a partir de su aprobación, que seguramente va a ser en mayo o junio. Entonces, ahora, es injusto porque la persona, supongamos, hoy sería personas que ganen más de 3 millones, tendría que pagar el impuesto, que estén en relación de dependencia. Primero que son pocos esas personas que tienen sueldos de esos niveles en relación de dependencia. Pero la persona que gana eso en forma independiente sí tiene que pagar. Entonces hay como una situación de injusticia y desigualdad. ¿Por qué uno y por qué uno sí y por qué otro no? Ahí se genera un conflicto. Y entonces, conclusión, ustedes van a ver que todos somos buenos, todos queremos que todo el mundo tenga cosas, que haya cosas gratis, pero nadie quiere pagar. ¿Eh? Nadie quiere pagar. Entonces ahí, y ese es el problema, ya. Nadie quiere pagar. Todos somos re buenos, pero cuando hay que poner plata, ahí todos se borran. ¿Eh? Entonces, bueno, se genera eso, una situación. Por eso se dice que el fundamento del impuesto es, ¿sí? La solidaridad social y el deber de contribuir. Uno paga el impuesto por la solidaridad social que tiene que existir entre todos nosotros. Y ese es el fundamento principal del impuesto. Bueno, vamos a ver entonces tenemos el hecho imponible, es la situación que se describe en la norma y que si yo realizo ese supuesto, voy a tener la obligación de pagar el tributo. Por ejemplo, en el automotor dijimos ser titular de un auto. En el inmueble es ser titular de un inmueble ubicado en jurisdicción de la provincia de Misiones. ¿Eh? En el impuesto a las ganancias es obtener rentas. En el caso de las personas físicas, obtener rentas en forma periódica. En el caso del impuesto al valor agregado, por ejemplo, es la venta, ¿sí?, de cosas muebles dentro de los límites de la República Argentina, obviamente la venta de cosas muebles, la importación a título definitivo y la locación de obras sobre inmuebles propios o de terceros. Entonces, esos son los hechos imponibles en el IVA. Si yo hago alguna de esas cosas, voy a tener que pagar. ¿Sí? Después, por ejemplo, en el caso de los impuestos internos, que es el impuesto a los cigarrillos, pero también a otros bienes, pero más conocido como impuesto a los cigarrillos, es el impuesto, se paga al expendio o salida de planta, salida de fábrica. Cuando sale de la fábrica, se paga el impuesto. Ese es el ingresos brutos, por ejemplo, que es el impuesto que yo hablábamos recién, es el ingreso bruto es un impuesto que se paga por tener una actividad a título oneroso, ¿sí? En jurisdicción, por ejemplo, de la provincia de Misiones, en jurisdicción de la provincia de Corrientes. Ese impuesto hay en todas las provincias, ¿sí? Se llama impuesto a los ingresos. Entonces, una actividad a título oneroso. Se lo critica ese impuesto porque es un impuesto que no grava en realidad la rentabilidad que te genera, sino que vos pagás por el ingreso que tenés. Independientemente de si después de ese ingreso a vos no te quedó nada de plata, no te quedó nada de ganancia, no importa, se paga igual. Entonces, el hecho imponible entonces es la actividad a título oneroso. Bueno, esos son distintos hechos imponibles. En el caso del impuesto a los bienes personales es tener un patrimonio que exceda los 11 millones de pesos al 31/12 del 2023. Por ejemplo. Entonces, es como que se saca una foto de los bienes de la persona y si pasan ese monto, ahí se paga el impuesto. Entonces, ahora vamos a ver el concepto de el contribuyente. Bueno, el contribuyente, ¿quién es? Dice, es el destinatario legal tributario, a quien el mandato de la norma obliga a pagar el tributo por sí mismo como realizador del hecho imponible. Es un deudor a título propio. Entonces, la persona que surge de la ley, que es el que tiene que pagar el impuesto, se llama destinatario legal tributario. Y es un deudor a título propio. ¿Por qué? Porque realiza el hecho imponible. Por ejemplo, yo soy sujeto pasivo del impuesto a las ganancias, por las ganancias que puedo obtener.
En el caso del impuesto a las ganancias, no se sabe hasta que termine el ejercicio si yo tengo ganancias o no. El impuesto a los bienes personales, digamos, es la foto del año pasado. Si al 31/12 yo tuve bienes que excedieron esa cantidad de ese monto, fíjense que los 11 millones ahora es una cifra muy pequeña porque no hay ni un auto que salga menos que eso. Creo que el otro día salió una nota en un diario que decía que el auto más barato en la Argentina, no sé cuánto costaba, no sé si vieron esa nota en el diario, que el auto más barato en la Argentina, no sé, tenía un costo, no me acuerdo si era, no había ni un auto que sea menos de no sé qué precio, pero, pero todos estaban por sobre los 11 millones. Entonces, bueno, ahí indudablemente ese monto se tiene que actualizar también, porque es un impuesto que tendría que ser para los grandes patrimonios, no para patrimonios pequeños. ¿Vieron? Bueno, entonces eso es ¿sí? Y el impuesto de transferencia de inmueble, eso es aparte. El impuesto de transferencia de inmueble también, pues el hecho imponible es realizar la transferencia de un inmueble, ¿sí? Y va a estar alcanzado aquellos bienes, ¿sí? Que se hayan adquirido hasta el 31 de diciembre del 2017. Entonces, cuando la persona vende un inmueble que se ha adquirido hasta el 31 de diciembre de 2017, ahí va a pagar ese impuesto que se llama la transferencia de inmuebles. Si el bien se adquirió después del 31 de enero, va a pagar otro impuesto que se creó después, que se llama impuesto cedular. ¿Eh? Y en la propuesta de mi ley ahora hay un proyecto de modificar, derogar ese impuesto a la transferencia de inmuebles y crear un impuesto a las ganancias especial para esos bienes que se hayan adquirido antes del 31 de diciembre de 2017. ¿Y qué va a ser? Para mí va a ser igual al impuesto cedular. ¿Sí? O sea, van a pagar también el 15%. El impuesto a las ganancias hoy es el 35%, pero en el caso de la venta de inmuebles se paga el 15%. Para los bienes adquiridos después del 1 de enero del 2018. ¿Está satisfecha tu pregunta? ¿Eh? El impuesto a la Sí, sí, transferencia de inmuebles, normalmente ese impuesto tiene la particularidad que lo retiene el escribano y sí, la sí, sí. persona no lo tiene que pagar si la persona vende un único inmueble que posee y va a comprar otro inmueble que va a ser destinado a vivienda familiar. Ahí no se paga ¿Pero el se impuesto. calcula con el valor del mercado o es un impuesto establecido, es una tasa? No, se va a calcular conforme la evaluación fiscal. Ah, ¿Eh? Conforme la evaluación fiscal se va a calcular el impuesto. ¿Sí? perfecto. Gracias. Ahí tenemos entonces, bueno, el contribuyente entonces a quien que la ley lo designa como sujeto pasivo para el pago del tributo. Después tenemos el sustituto, que es aquel sujeto ajeno al acaecimiento del hecho imponible, que sin embargo, dice, por disposición de la ley, ocupa el lugar del destinatario legal tributario, desplazándole a este último de la relación jurídica tributaria. Y la norma dice, y la doctrina dice, el sustituto es por tanto quien paga en lugar de. Fíjense, entonces el sustituto va a ser el sujeto que pague en lugar del contribuyente. ¿Saben en qué ejemplo se usa este del sustituto? Es un lindo ejemplo. El caso del impuesto al juego, la ley 2630. En el caso del telequino, el quimisei, las loterías, la lotería de Navidad, etcétera, ahí aparece el supuesto del sustituto. ¿Y quién es el sustituto? Es el organizador del juego el que debe retener el impuesto y desplazar al contribuyente en el caso del impuesto al juego. Por ejemplo, en el impuesto al juego, el hecho imponible dice que son sujetos pasivos del impuesto al juego las personas que resulten ganadoras o beneficiarias de un premio, sorteo, concurso, etcétera. Entonces, la persona que haya ganado el premio, ¿sí? Que haya ganado, supongamos, el 15
es el sujeto pasivo del impuesto. Pero el organismo que organiza el juego, que en el caso, supongamos el 15 la Lotería de Santa Fe, cuando le va a pagar a la persona que ganó el 15, le va a retener el 30% de impuesto al juego. ¿Sí? Cuando le paga, le retiene el 30% de impuesto al juego y tiene la obligación de depositar a la DGI. Ahora, si no le retiene el impuesto, la DGI no le va a reclamar a la persona que ganó el premio, sino que le va a reclamar al Instituto de Lotería y Casino de Santa Fe. ¿Por qué? Porque hay un sustituto. En el caso, los organizadores de juegos son sustitutos y reemplazan al contribuyente en la obligación del pago del tributo. Es decir, que por ejemplo, la DGI no le puede reclamar. Supongamos que, qué sé yo, Juan Fernández ganó el 15 y por un misterio de la vida, cuando le pagan, no le retienen ya, no le amputan, no le descuentan la parte del impuesto al juego. Ese Juan Fernández ganó, se fue de paseo, chau, ¿sí? Y a él la DGI no le va a reclamar. Le va a reclamar al organizador del juego. Y después el organizador del juego, si es que no le reclamó, le haría, por ejemplo, le podría hacer algún tipo de juicio, ¿sí? Por enriquecimiento sin causa, pero no va a ser un reclamo de tipo tributario. ¿Sí? ¿Se entiende o no? Entonces, el sustituto lo desplaza al contribuyente en la obligación tributaria. Ahora vamos a ver el caso del responsable solidario. El responsable y solidario es el tercero, también ajeno al acaecimiento del hecho imponible, pero a quien la ley le ordena pagar el tributo derivado de tal acaecimiento. Y a diferencia del sustituto, no se excluye de la relación jurídica tributaria al destinatario legal tributario, que al ser un deudor a título propio y mantener la obligación de pagar el tributo al fisco en virtud de la solidaridad, es sujeto pasivo a título de contribuyente. El responsable solidario es, por tanto, un sujeto pasivo a título ajeno que está al lado del contribuyente. Hay impuestos en los que, por ejemplo, por la profesión, uno es solidariamente responsable. El caso del escribano, por ejemplo, como dijo acá Viviana, el escribano, por ejemplo, cuando yo firmo un contrato de locación con una persona, el escribano me tiene que retener el 1% del impuesto de sellos. Si el escribano no me retiene, el escribano va a ser solidariamente responsable del pago del tributo conmigo. ¿Sí? Supongamos el escribano no me retuvo el impuesto, él va a ser solidariamente responsable. Y en este caso, la dirección de rentas me va a poder reclamar a mí o al escribano. Y ahí vamos a estar los dos en forma conjunta como deudores. Por un lado, yo, que soy el verdadero deudor, y por otro lado, el escribano, que me tenía que haber hecho la retención y no me hizo. Y por eso dice que es solidario conmigo. ¿Eh? Fíjense que dice, está al lado del contribuyente. Yo soy el contribuyente, pero el escribano me tenía que retener. Como él no me retuvo, él se convierte en deudor también junto conmigo. ¿Se entiende o no? ¿No? ¿No se entiende eso? Yo no lo entendí, doctor. ¿Puede decirlo, por favor? ¿Eh? Bueno, el tema es así. Entonces, hay impuestos en donde la dirección de rentas, por ejemplo, establece que eh, el escribano tiene que retener el impuesto cuando certifica las firmas de un contrato de locación. Supongamos yo me voy a alquilar una casa. Yo voy a ser el locatario y la persona que me da en locación, el locador. El dueño de la casa, el locador. Yo que voy a tener el uso y goce a cambio del pago de una suma de dinero, soy el locatario. Entonces, firmamos un contrato. Ese contrato lo hacemos certificar las firmas en una escribanía. Entonces, ahí el escribano o la escribana tiene que retenernos el impuesto de sello, que se paga a medias. Es el 1% de la suma del total de los alquileres del contrato.
sea, supongamos que el contrato es por 24 meses, vamos a hacer el cálculo. Contrato de 24 meses y el alquiler es de 1.000 pesos. Total, 24.000. Entonces el escribano tiene que retenernos el 1% de 24.000. ¿Sí? Entonces, el 1 va a ser 240 pesos. Yo que soy el inquilino, el que va a vivir ahí, el locatario, tengo que pagar 120. Y el locador, el dueño de la casa, el propietario, 120. Le damos 120 cada uno al escribano cuando certificó la firma. Y el escribano va a tener la obligación de depositar en rentas manifestando que se corresponde al boleto, al contrato de locación suscrito entre Juan Fernández y Raúl Pires. ¿Se entiende? Y el escribano, ¿por qué actúa como agente de retención? Porque la ley le obliga a retener y a intervenir en todas las operaciones que pasen en su presencia. Entonces, cuando él va a certificar la firma y track, tiene la obligación de retener el impuesto. También, por ejemplo, son agentes de retención los empleadores cuando pagan, por ejemplo, el impuesto a las ganancias. En el caso del impuesto a las ganancias, cuando existía el impuesto a las ganancias, que ahora recién estuvimos hablando que se sacó y que ahora se lo quiere volver a poner, cuando el empleador te paga el sueldo, ahí te debe retener, por ejemplo, ganancias. Te retiene ganancias y tiene la obligación de depositar a tu nombre en la DGI. Este señor que me pagó a mí, que la otra vez yo le mostré, ¿se acuerdan que me retuvo el impuesto a las ganancias? No sé si ustedes llegaron a ver. Él, por ejemplo, ahí también actuó de agente de retención del impuesto a las ganancias. Cuando él me pagó, cuando él me pagó, ahí, entonces, cuando me pagó, ahí él actuó como agente de retención. Y él tiene después 15 días para depositar ese impuesto. Entonces yo entro ahora a mi cuenta tributaria y ahí me queda la retención ahí del impuesto a las ganancias. Me retuvo el 31% el guacho. De lo que yo cobré, él me retuvo el 31%. Entonces yo, de esta operación, yo es como que ya pagué prácticamente el impuesto a las ganancias, porque la alícuota es del 35%. Entonces ya me aparece ahí en mi cuenta tributaria, si yo entro, me aparece retenciones sufridas. Y ahí va a estar la retención de esta factura. Y a la vez está el impuesto al valor agregado que yo le adicioné. Yo le cobré a él, ¿se acuerdan cómo fue la factura? Yo le cobré 1.200.000, ¿sí? Más el IVA, que el IVA de 1.200.000 es 244, ¿o no? El 21% de 1.200.000, ¿cuánto? 240 el 20. El 21, no sé cuánto, 254 será o no, ¿eh? 252. Entonces yo le cobré los honorarios más el IVA. Y el IVA ese yo lo tengo que depositar en la DGI. ¿Sí? Ahora, si yo descuento de ahí gastos que tuve, ahí yo puedo pagar menos. Yo en realidad de ese mes, del mes de febrero, yo pagué, qué sé yo, 123.000 pesos de IVA. ¿Por qué? Porque yo tuve créditos fiscales también por gastos que yo hice y cuando yo hice gastos pagué el IVA. ¿Se acuerdan cómo funciona eso o no? Cuando yo contrato servicios, ¿sí? O compro cosas para mi estudio, pago el IVA. Y cuando yo presto servicios, cobro el IVA. ¿eh? Y entonces hago una operación de suma y de resta. Al IVA que yo le cobré, le descuento el IVA que yo pagué y pago la diferencia. ¿eh? No, no es tan fácil. Después vamos a ver el pizarrón. Yo la otra vez le mostré ya eso, pero después vamos a ver. Bueno, entonces ahí esa persona, las personas que son responsables solidarios, retienen el impuesto y tienen la obligación de depositar. ¿Sí?
Este señor, por ejemplo, tiene que haber depositado, yo no sé si depositó o no, la retención que me practicó. Él informó que él, cuando me iba a pagar, en vez de pagarme la totalidad de mis honorarios, me pagó una parte. Me recortó el 31%. Yo cobré, de lo que yo tenía que cobrar, cobré mucho menos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque él ahí me practicó la retención y esa retención deposita a cuenta de DGI. ¿Se acuerdan de eso o no? Que yo le mostré, ¿o no? Sí, Entonces, profe. Sí, sí. bueno, eso es el responsable solidario. ¿Y qué es lo que la característica tiene? Que acá la DGI no le puede reclamar a él o a mí. ¿Eh? Entonces, acá tenemos los sujetos. Entonces, el agente de retención y percepción, tenemos el sustituto, el responsable solidario, y ahora vamos a ver dos sujetos más, el agente de retención y el agente de percepción. Bueno, eh, ¿qué características tiene el agente de retención y el agente de percepción? El agente de retención, fíjense el concepto, es un deudor del contribuyente, o sea, alguien que me tiene que pagar, o alguien que por su función pública, actividad, oficio o profesión se halla en contacto directo con un importe dinerario de propiedad del contribuyente o que éste debe recibir, ante lo cual tiene la posibilidad de amputar, pegarle un manotazo, amputar la parte que corresponde al fisco en concepto de tributo. ¿Se entiende o no? Entonces, ¿qué es el agente de retención? Un deudor del contribuyente o alguien. Eso es, por ejemplo, el caso de este señor que me pagó a mí los meses. Ese es un deudor. Él me debía y ahí me retuvo. ¿Eh? O alguien que por su función pública, actividad, oficio, profesión, eso es el caso del escribano. También son agentes de retención los registros de propiedad automotor, por ejemplo. Yo no sé si les conté que yo, un escribano que tenía un registro de propiedad automotor, que él, ustedes saben que él retenía el impuesto, él retenía varios impuestos, pero entre ellos retenía el impuesto de sellos. La ley le establece que él debe retener el sello de las transferencias a los automotores. Y este señor le gustaba mucho el juego. Entonces jugaba a la quiniela, jugaba a la quiniela con la plata del impuesto de sello. Y bueno, y la cuestión es que jugaba y ganaba, perdía, ganaba, perdía, ganaba, pero como siempre, el que juega, siempre vieron que gana, pierde, pero siempre te cuenta cuando gana, ¿no? Cuando pierde no te cuenta. La cuestión es que él fue acumulando deuda, ¿y qué pasa? Generalmente el jugador, ¿qué hace? Juega y pierde, entonces, si la plata es ajena, ¿qué tiene que hacer? Si yo hoy aposté 1.000 y perdí, mañana, ¿qué tengo que hacer? Y reponer los 1000. Tengo que apostar 2.000, Ah, sí, sí. para tratar de ganar y recuperar la plata de ayer y la de hoy. Y si pierdo de vuelta hoy, mañana apuesto 3.000. Y si pierdo de vuelta, mañana apuesto 4.000. ¿Eh? La cuestión es que él iba apostando la plata que iba reteniendo de los impuestos. La cuestión es que se le hizo un globo que era como 700.000 pesos de hace 1.000 años, hace muchísimos años, era muchísima plata. Imagínense si hoy 700.000 pesos es mucho, en ese momento era muchísimo. La cuestión es que ocurrieron los milagros y nosotros yo empecé a defenderlo al escribano con, obviamente, mi defensa eran fundamentalmente chicanas, digamos, dilatorias, argumentando que sí, que no correspondía, que correspondía, que el monto no era exacto, que era menos, que era más, que acá, allá. Y fuimos peleando, 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 hasta que ocurrió el milagro. Pasó tanto tiempo de la discusión que terminó prescribiendo el impuesto. Después voy a buscar el fallo de la prescripción y prescribió el impuesto, ustedes pueden creer, y el hombre no pagó, no terminó prescribiendo, o sea, la prescripción es la liberatoria en el caso de los impuestos, y terminó prescribiendo y ocurrió el milagro, el hombre no pagó. Ahora ya falleció el escribano, buenísimo era el escribano este, era una persona excelente, buenísima, era una excelente persona. Ustedes saben, yo cuando lo conocí, yo era chiquito cuando lo conocí el escribano, era el tipo, tenía una educación el tipo,
¿viste? Era un tipo que tenía que ser, no sé, yo decía, este tiene que ser embajador, ¿viste? Porque era un tipo impecable, educadísimo, súper respetuoso, era un ejemplo. Lo que pasa es que le gustaba cualquiera, ¿no? Pero era excelente, era buenísimo, era muy bueno asesorando y en en esa época yo me acuerdo que él lo asesoraba y mi papá, por ejemplo, mi papá era comerciante y mi papá había hecho hasta cuarto grado nomás. Y este señor lo guiaba a mi papá y le decía, hace esto, compra aquello, hace. Mi papá no entendía un carajo, era medio analfabeto. Y este señor lo iba guiando porque en las compras de inmuebles, sociedades que papá constituía, hacía empresas, qué sé yo. Y él lo iba asesorando en todo, porque papá no entendía nada, y él lo iba guiando, este señor. Y bueno, y este señor después fue mi cliente, digamos, en el atardecer de su vida fue mi cliente. Y ahí, y bueno, terminamos ganando. Después iba a buscar el fallo a ver si lo tengo, y era una persona excelente, y le voy a compartir. Bueno, ahí él, ¿qué le reclamaban a él? El impuesto que retuvo y no depositó o que no retuvo. Ahí había una cosa, una zona gris ahí. Renta no sabía si él retuvo o no retuvo. Él retuvo y jugó a la quiniela. Pero podía no haber retenido. Podía haberse dado esa situación de no retención también. Después, por ejemplo, en ese impuesto que me había consultado la compañera, eh, eh, en ese impuesto también el escribano en el ITI, impuesto a la transferencia de inmueble, el escribano también retiene cuando se va a hacer una operación comercial de la venta de un inmueble, ahí el escribano retiene el 1,5 en concepto de impuesto a la transferencia de inmueble. Eso es para el caso de los bienes, como yo les había dicho, del 2018 para atrás. Ahora, por ejemplo, hay un impuesto que se llama cedular, que reemplaza el ITI. El escribano te dice cuánto tenés que pagar y que tenés que pagar ahora se paga eso en abril. Yo, por ejemplo, ahora yo vendí una propiedad el año pasado y voy a tener que pagar ahora el impuesto. No sé cuánto es, pero es una cifra que no quiero ni imaginar. Directamente, no sé si la voy a pagar o no, voy a dejar nomás que me hagan juicio, pero es una cifra importante que tengo que pagar ahora. Yo creo que es el mes que viene que se paga ese impuesto cedular. El escribano te avisa nomás y no te retiene. Y y vos tenés que pagar, presentar una declaración jurada y pagar. Yo tengo que presentar ahora y pagar el impuesto de la propiedad que vendí el año pasado. Bueno, ese es el impuesto cedular. Bueno, entonces, el agente de retención, fíjese que es un deudor del contribuyente o alguien que por su función pública está en presencia de dinero y ahí practica la retención, como en el caso del contrato de locación. También en los boletos de compraventa va a pasar eso. Cuando hay un boleto de compra-venta, el escribano tiene que retener, por ejemplo, en el caso de sellos, el 1%. Retiene el impuesto y tiene que depositarlo a cuenta de ese boleto que se firmó ahí. ¿Eh? Entonces, eso es en materia de agente de retención. Y ahora vamos a ver el agente de percepción. El agente de percepción es un acreedor del contribuyente. Fíjense, aquel que por su profesión, oficio, actividad o función está en una situación tal que le permite recibir del contribuyente un monto tributario que posteriormente debe depositar a la orden del fisco. Esta persona recibe entonces y cuando recibe adiciona el monto del impuesto, ¿sí? Le permite recibir del contribuyente un monto tributario que posteriormente debe depositar a favor del fisco o a la orden del fisco. Fíjense cómo es. Entonces, en un caso es un deudor, el agente de retención es un deudor. El agente de percepción es un acreedor. Por ejemplo, ¿cuándo se da la retención, la percepción? Supongamos yo tengo una despensa, por ejemplo, y me voy a comprar al supermercado mayorista Macro y paso un determinado monto. Supongamos me voy a comprar 50.000 pesos. Y el supermercado mayorista Macro me va a cobrar los 50.000 pesos más la percepción de IVA y de ingresos brutos. El 5% más me va a cobrar de IVA
a cuenta de impuestos que yo voy a pagar cuando venda esa mercadería y el 1% de ingresos brutos. Entonces me va a cobrar de los 50.000, ¿sí? Me va a cobrar el 5% de esos 50.000, que van a ser 2.500, y el 1%, ¿sí? De ingresos brutos, que va a ser 500. Entonces yo ahí le pago al supermercado que me vende para mi negocio, eso cuando yo hago una compra, ¿sí? Como responsable inscrito para mi negocio. Entonces yo le compro para mi despensa, entonces le compro y ahí me van a practicar las retenciones y las percepciones. Por eso yo siempre le digo a mis clientes, si pueden, cuando hablamos de la posibilidad de una empresa en misiones y demás, por eso yo digo, lo ideal sería tener una empresa solo para vender en misiones, ¿eh? Aparte de la empresa que uno tenga, hacer una sociedad nueva y trabajar. Y entonces ahí no se te produce ningún inconveniente que se produce en el caso de las empresas que tienen actividades en distintas provincias. Ser una empresa que tenga solamente actividad ahí en Misiones. Entonces ahí, digamos, no se produce ni un inconveniente, ¿eh? Por el caso de Misiones. Bueno, fíjense qué dice el artículo. A ver, vamos a buscar el artículo 5 de la ley 11.683 y yo quiero que ustedes lean, que uno lea y que los otros sigan con sus ojos el artículo. A ver, ¿quién busca la ley? Y vamos a ir leyendo, porque estos son los artículos que ustedes van a tener que dominar para resolver los casos. Leo, doctor. Sí, Responsables por deuda propia. Artículo 5. Responsables por deuda propia. Están obligados a pagar el tributo al fisco en la forma y oportunidad debidas personalmente o por medio de sus representantes como responsables del cumplimiento de su deuda tributaria, quienes sean contribuyentes, sus herederos y legatarios, con arreglo a las disposiciones del Código Civil y Comercial de la Nación, sin perjuicio con respecto de estos últimos de la situación prevista en el inciso E del artículo 8. Revisten el carácter de contribuyentes en tanto se verifique a su respecto el hecho imponible que les atribuyen las respectivas leyes tributarias en la medida y condiciones necesarias que éstas prevén para que surja la obligación tributaria. A. Las personas humanas capaces, incapaces o con capacidad restringida según el derecho común. Las personas jurídicas a las que el derecho privado reconoce la calidad de sujetos de derecho. para un segundo ahí vamos a parar. Fíjense ahí en el caso, entonces el contribuyente iba a ser contribuyente la persona respecto a quien se verificaba que hizo el hecho imponible, ¿sí? Ese es el contribuyente, ¿sí? Y ejemplo te dice las personas humanas capaces, fíjense que dice los incapaces. Los incapaces también son contribuyentes. Esto es una situación especial porque fíjense que en otras áreas del derecho el incapaz no va a poder ser obligado, ¿sí? No va a poder ser obligado, no va a generar una obligación. En cambio, en materia tributaria, el incapaz genera una obligación. Y ahí va a aparecer el responsable por deuda, ahí va a aparecer el responsable por deuda ajena, el que va a ser el tutor, el curador o el representante de ese incapaz, ¿sí? Por eso es que, entonces primero los incapaces. Seguí el segundo. Seguí leyendo, sí. C. Las sociedades, asociaciones, entidades y empresas que no tengan la calidad prevista en el inciso anterior y aún los patrimonios destinados a un fin determinado, cuando unas y otros sean considerados por las leyes tributarias como unidades económicas para la atribución del hecho imponible. D. Las sucesiones indivisas cuando las leyes tributarias las consideren como sujetos para la atribución del hecho imponible en las condiciones previstas en la ley respectiva. Bueno, ahí para un segundo. En el caso de las sucesiones indivisas, son aquellas donde el contribuyente, el caso de las sucesiones indivisas son aquellas donde el contribuyente falleció y queda supongamos un negocio desarrollando una actividad. Entonces,
durante el tiempo que continúe el desarrollo de la actividad hasta que se produzca la finalización de la sucesión indivisa con la partición hereditaria, va a seguir funcionando un sujeto que existe solamente en el derecho tributario, que se llama sucesión indivisa, que es hasta que los bienes no se repartan, no se distribuyan, entonces va a seguir funcionando y va a seguir pagando impuestos. ¿Cuál es la idea? La idea es de que vieron que la persona no tiene pensado morirse nunca, generalmente no tiene pensado morirse. Entonces, supongamos que el hombre tiene una panadería y tiene 10 empleados. Viene trabajando, tac, se acuesta, se muere. Al otro día tiene que seguir esa panadería funcionando. Entonces, ¿qué se hace? Vos notificás. Ahora ya el RENAPER le informa a la DGI. Pero antes vos tenías que llevar el acta de defunción a la DGI y la DGI le cambiaba el nombre. Supongamos que se llamaba Juan Fernández. Yo la tengo, Juan Fernández. Entonces, a partir de llevar la partida de defunción se llama sucesión de Juan Fernández. Y continúa funcionando el negocio normalmente, ¿sí? Y entonces la ley de procedimiento tributario establece de que va hasta que se designe el administrador judicial de la sucesión, que es un hecho que va a ocurrir cuando se abra el sucesorio, va a ser el responsable de la presentación de declaraciones juradas y del pago del tributo va a ser el cónyuge supérstite, que es la persona que sobrevive, en caso que esté casado, dice, o sus herederos, ¿sí? Entonces, supongamos que muere, el ejemplo de muere don Juan Fernández, va a ser la esposa de él la obligada a la presentación de declaraciones juradas y el pago del tributo de esa panadería, o en caso de que no tenga esposa, los que fueran herederos de él. Entonces va a ser alguna de las personas o todos los herederos los que van a tener la obligación del pago de los tributos. Hasta que se produzca la apertura del juicio sucesorio, ahí se va a designar un administrador judicial de la sucesión y esa persona va a ser el obligado tributario, ese administrador judicial, el que va a tener que presentar las declaraciones juradas por el fallecido y el que va a tener que pagar los impuestos en representación de ese fallecido. Y hasta que finalice el sucesorio y se distribuyan los bienes. La panadería la sigan explotando los herederos o se repartan los bienes y pasen cada bien a cada uno de los que fueran herederos. Y en el caso de la sociedad, el inciso C, sociedad, asociación, entidad y empresa, que no tengan las calidades del inciso anterior, como el inciso B, las sociedades comerciales, fíjense que el responsable ahí, fíjense que es en las SRL el gerente, ¿sí? En la sociedad de responsabilidad limitada el gerente. Y en las sociedades anónimas el director, ¿sí? Que puede ser, que es en principio el presidente del directorio, es el responsable frente a la firma, ¿sí? En las sociedades anónimas el presidente del directorio. O en estas sociedades nuevas, vieron que se llama administrador titular, bueno, va a ser ese administrador titular. ¿Eh? Entonces, estos son los responsables, ¿sí? Los responsables por deuda propia, ¿sí? Quienes van a responder cuando sean personas jurídicas, o en el caso de las sucesiones indivisas. Y ahora vamos a leer que otra persona lea el supuesto de los responsables por deuda ajena. A ver, otra persona que no sea Fabián porque se va a agotar. ¿Eh? A ver, otra persona que lea. Dale, practiquen porque no se olviden que ustedes van a tener que, Voy, profe. sí. Responsables del cumplimiento de la deuda ajena. Artículo 6. Responsables del cumplimiento de la deuda ajena. Están obligados a pagar tributo al fisco, bajo pena de las sanciones previstas en la ley. 1. Con los recursos que administran, perciben o disponen como responsables del cumplimiento de la deuda tributaria de sus representados, mandantes, acreedores, titulares de los bienes administrados o en liquidación. Espera ahí, Sí. Marcelo. Fíjense cómo cuando está, ustedes seguro que en derecho penal también vieron esto así.
cómo la ley cuando está redactada trata de ser abarcativa de todos los supuestos habidos y por haber. ¿Vieron? Dice, con los recursos que administran, perciben o que disponen. Y la norma trata de pensar en distintas situaciones que se pueden dar y tratar de alcanzar a la mayor cantidad de sujetos posibles. Y dice, como responsable del cumplimiento de la deuda tributaria, ¿de quién? ¿De quién es la deuda tributaria? Esta persona tienen que pagar, pero ¿de quiénes son los que generan la deuda tributaria? Los que van a generar la deuda tributaria son sus representados, sus mandantes, sus acreedores y los titulares de los bienes que administran o los bienes que están en liquidación. Eso es para el caso del administrador o del liquidador. ¿Eh? Entonces, fíjense cómo la norma va previendo todas las situaciones posibles y en cada una hay una situación distinta. Y después dice, ¿seguir leyendo, Marcelo? En la forma y oportunidad que rijan para aquellos o que especialmente se fijen para tales responsables. Ahora hay una enumeración. A. El cónyuge que percibe y dispone de todas las rentas propias del otro. B. Los padres, tutores, curadores de los incapaces y personas de apoyo de las personas con capacidad restringida. En este último caso, cuando sus funciones comprendan el cumplimiento de obligaciones tributarias. C. Los síndicos y liquidadores de las quiebras, representantes de las sociedades en liquidación, quienes ejerzan la administración de las sucesiones. A falta de estos últimos, el cónyuge supérstite y los herederos. D. Los directores, gerentes y demás representantes de las personas jurídicas, sociedades, asociaciones, entidades, empresas y patrimonios a que se refieren los incisos B y C del artículo 5. E. Los administradores de patrimonios, incluidos los fiduciarios y las sociedades gerentes o administradoras de fideicomisos y fondos comunes de inversión, empresas o bienes que en ejercicio de sus funciones puedan determinar íntegramente la materia imponible que graban las respectivas leyes tributarias con relación a los titulares de aquellos y pagar el gravamen correspondiente. Y, en las mismas condiciones, los mandatarios con facultad de percibir dinero. F. Los agentes de retención y los de percepción de los tributos. Sigue el punto 2. Bueno, entonces, pero bueno, vamos a parar acá nomás. Sí. Fíjense qué característica tiene esto. Por un lado tenemos los responsables por deuda propia, que son los sujetos pasivos como consecuencia de realizar los hechos imponibles. Y los responsables por deuda ajena, que son aquellos que sin realizar el hecho imponible, la ley los designa como sujetos obligados al pago del tributo. Es importante que tengan en cuenta esto entonces. Entonces, la designación de responsables solidarios, ¿sí? O agentes de retención o percepción son designaciones exclusivamente legales. Entonces, surgen de la ley y como consecuencia de la ley, el contribuyente tiene el tercero que no realice el hecho imponible va a tener la obligación del pago de los tributos. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer un recreo y vamos a seguir viendo lo del hecho imponible, que es lo que ya habíamos hablado, pero para que retomemos eso. Hacemos un recreo cortito de 10 minutos.